En la soledad del desierto de Arizona, una viuda embarazada custodiaba las cenizas de un pasado roto. Abrió su puerta a un guerrero apache perseguido, un hombre al borde de la muerte con el miedo grabado en los ojos. En las heridas de él, vio el reflejo de las suyas, y en el coraje de protegerlo, encontró un nuevo propósito, forjando un hogar no con madera, sino con la confianza nacida en el peligro. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En la inmensidad desolada del territorio de Arizona, el frágil santuario de una mujer embarazada es roto no por el viento, sino por el sonido desesperado de un cuerpo que se arrastra hacia su puerta. El año era 1879, y para Abigail Kane, a quien todos llamaban Abby, el silencio era su único compañero. Era un silencio que ella atesoraba, un eco constante de las vidas que había perdido y de la soledad que ahora la definía. Vivía en una cabaña de madera, tosca pero robusta, en las afueras de las imponentes montañas Dragoon. Era una noche sin luna, con un viento helado que aullaba como un lobo hambriento, arrastrando arena y polvo contra las paredes y silbando a través de las grietas. Dentro, el único calor provenía de una chimenea moribunda, cuyas brasas anaranjadas apenas lograban mantener a raya el frío penetrante de la noche del desierto. Abby fue despertada por un sonido extraño. No era el aullido familiar de los coyotes ni el crujido de la madera asentándose, era un sonido pesado, un arrastrar, un peso muerto moviéndose con dificultad contra la grava y la tierra seca, justo afuera de su hogar. Su corazón, que había aprendido a latir con una calma cautelosa, de repente se aceleró. Instintivamente, una mano fue a su vientre, un gesto protector hacia la vida que crecía dentro de ella desde hacía 7 meses, mientras que la otra mano se deslizó hacia la escopeta que siempre descansaba a su lado. El arma era un presagio de la lucha que, en el fondo, siempre supo que podría volver. Sus movimientos eran lentos y deliberados, pesados por su estado, pero sus ojos estaban rápidos y alertas, los ojos de una ex rastreadora del ejército que nunca, jamás, bajaba la guardia por completo. Se levantó, y el viejo suelo de madera crujió bajo sus pies descalzos, un sonido que pareció un trueno en la quietud de la cabaña. Se acercó a la puerta, con la escopeta firmemente sujeta en sus manos. El sonido se detuvo, reemplazado por un silencio tenso y expectante. «¿Quién anda ahí?», preguntó ella. Su voz era firme, mucho más de lo que se sentía por dentro, una voz entrenada para no mostrar miedo. No hubo respuesta, solo el silbido del viento. Cuando estaba a punto de convencerse de que solo había sido un animal, escuchó un gemido bajo y lastimero, el sonido inconfundible de un hombre en agonía. Abrió la puerta apenas una rendija, lo suficiente para mirar hacia afuera. Allí, colapsado en su porche, yacía la figura de un hombre. Era un nativo, un apache, a juzgar por los restos de su vestimenta desgarrada y su largo cabello negro enmarañado con sangre y polvo. La duda la paralizó por un instante que pareció una eternidad. El mundo, su mundo, le había enseñado a temer a ese hombre. Su pasado estaba lleno de historias de violencia y desconfianza entre su gente y la de él. Su instinto de supervivencia le gritaba que cerrara la puerta, que reforzara el cerrojo y que ignorara lo que había visto. Pero sus ojos, los ojos de la mujer que era ahora, veían más allá de la piel y la raza. Veían las heridas profundas, el rastro de sangre oscura que manchaba su pierna, la forma en que su pecho subía y bajaba con una respiración superficial y desesperada. Y en un momento de decisión que desafiaba toda lógica y toda precaución, Abby abrió la puerta por completo. Con un esfuerzo inmenso, lo arrastró hacia adentro, sintiendo el peso muerto de su cuerpo exhausto. Cerró la puerta con cerrojo, creando de nuevo su frágil barrera contra el mundo, y luego avivó el fuego, haciendo que las llamas danzaran y arrojaran nueva luz sobre la escena. Mientras la luz del fuego iluminaba el rostro del hombre, Abby vio la profunda vulnerabilidad grabada en sus facciones. Estaba sucio y herido, pero no había malicia en él, solo un agotamiento absoluto. Sus ojos se abrieron apenas, nublados por el dolor, y se fijaron en ella. Él murmuró unas pocas palabras en un español quebrado, la voz tan débil que era casi un susurro llevado por el viento. «Agua. Por favor, no dispare». La simple humanidad en su voz,
la súplica universal de un ser humano al borde de la muerte, rompió la última barrera de su miedo. Había traído el peligro a su hogar, un hombre perseguido cuya historia desconocía por completo, un fantasma del mismo desierto que se había tragado a su esposo. Mientras la noche los envolvía a ambos en un tenso silencio, solo roto por el crepitar del fuego, Abby se arrodilló a su lado con un paño húmedo y se preguntó si acababa de firmar su propia sentencia de muerte, o si, por alguna razón que no podía comprender, acababa de salvar una vida que estaba inextricablemente conectada a la suya. Con la primera luz del alba, la cabaña ya no era un refugio, sino una jaula compartida por dos almas heridas, donde el miedo y la curiosidad libraban una silenciosa batalla. La luz gris y fría de la mañana se filtraba por la única ventana, inundando el pequeño espacio y revelando cada partícula de polvo que flotaba en el aire. El olor a hierbas medicinales que Abby había usado para limpiar las heridas del hombre se mezclaba con el aroma terroso del café que preparaba para sí misma. Un ritual matutino que se negaba a abandonar. Afuera, el vasto e indiferente paisaje del desierto comenzaba a despertarse, ajeno al drama que se desarrollaba dentro de las cuatro paredes de madera. Abby se movía con una eficiencia silenciosa, siempre consciente del hombre que yacía al otro lado de la habitación, manteniendo una distancia segura y la escopeta siempre al alcance de la mano. Tasa se despertó lentamente, emergiendo de un sueño profundo y febril. Lo primero que sintió fue un dolor sordo en la pierna, pero luego notó que la herida estaba cubierta con un vendaje limpio y olía a salvia. Junto a él, en el suelo, había un cuenco con agua fresca. Se incorporó con dificultad, apoyándose en los codos, y sus ojos recorrieron la habitación hasta que se encontraron con los de ella. Abby estaba sentada en una silla junto a la mesa, observándolo en silencio, con una taza humeante entre las manos. No había hostilidad en su mirada, pero tampoco calidez. Era una vigilancia neutra, impenetrable. Él intentó levantarse, un impulso instintivo de ponerse de pie ante una extraña, pero un agudo espasmo de dolor lo recorrió, y cayó de nuevo sobre el lecho de paja, un gemido ahogado escapando de sus labios. Ella se levantó y se acercó, no demasiado, y le dejó un plato de estofado caliente en el suelo, a una distancia prudente. Él miró la comida, y luego a ella, con una profunda desconfianza en sus ojos oscuros. «Si no come, morirá», dijo Abby, su voz tan neutra como su mirada. Él dudó un momento más. Luego, movido por un hambre que superaba al miedo, comenzó a comer lentamente, sin apartar la vista de ella. La gratitud silenciosa en sus ojos era un recordatorio para Abby de que la bondad podía ser un lenguaje universal, pero la forma en que su cuerpo entero se tensaba, con cada movimiento de ella, presagiaba el terror del que huía. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Él tragó con dificultad antes de responder, su voz ronca por el desuso. «Tasa, soy Abby», dijo ella. Hizo una pausa, estableciendo las reglas de su precario santuario. «Aquí, si trabajas, comes. Nadie te hará daño mientras estés bajo mi techo». Tasa levantó la vista del plato, y por primera vez, ella vio algo más que dolor y miedo en su rostro. Una profunda e inmensa incredulidad. La simple oferta de seguridad, de un trato justo, era un concepto tan ajeno para él que no parecía saber cómo procesarlo. Más tarde ese día, mientras Abby estaba sentada cerca del fuego, reparando una vieja camisa con aguja e hilo, un montón de leña que había apilado descuidadamente rodó por el suelo. Antes de que pudiera moverse para recogerla, Tasa, con un gesto torpe y doloroso, se arrastró por el suelo y apiló la leña de nuevo, un pequeño pero significativo acto de reciprocidad que no pasó desapercibido. La tensión en la cabaña comenzó a cambiar, transformándose de un miedo afilado a una curiosidad cautelosa. El clímax de esa transformación silenciosa llegó al atardecer. Abby, alertada por el sonido de una tabla suelta en el porche, se dio la vuelta bruscamente, su cuerpo reaccionando con la velocidad de sus viejos instintos. En ese mismo instante, Tasa se encogió en el suelo, levantando los brazos para protegerse la cabeza en un gesto puramente instintivo, como un animal que ha sido golpeado demasiadas veces y espera el siguiente golpe sin dudarlo. El movimiento fue tan rápido, tan lleno de un terror aprendido, que detuvo a Abby en seco. Y en ese gesto, ella no vio a un guerrero apache, no vio a un enemigo, ni a una amenaza. Vio a un hombre destrozado,
a un alma cuyo espíritu había sido aplastado por una crueldad que ella apenas podía imaginar. Su corazón, protegido por tantas capas de pérdida y desconfianza, se ablandó con una oleada de compasión tan inesperada como abrumadora. Justo cuando ese frágil y silencioso entendimiento parecía nacer entre ellos en la penumbra de la cabaña, un nuevo sonido llegó desde el exterior, rompiendo la calma. Al principio era débil, casi imperceptible, pero luego se hizo más claro. Llevado por el viento del desierto, era el sonido agudo y rítmico de cascos de caballos, galopando a gran velocidad sobre la tierra seca. No era un viajero solitario, eran varios, y se acercaban. El mundo exterior, con todo su peligro, los había encontrado. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. El sonido de los cascos no trajo visitantes, trajo cazadores. El aire dentro de la pequeña cabaña, que momentos antes contenía el germen de un entendimiento silencioso, se volvió de pronto tan denso y afilado como la hoja de un cuchillo. Para Tasa, el sonido fue como un trueno que anunciaba una tormenta que lo había perseguido sin descanso. Un terror puro, visceral, se apoderó de sus facciones. La compostura que había comenzado a encontrar se hizo añicos, reemplazada por el instinto primordial de una presa acorralada. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par, buscando una ruta de escape que sabía que no existía. La cabaña, que había sido un santuario, de repente se sentía como una trampa mortal. Abby, sin embargo, reaccionó de una manera completamente diferente. El sonido de los jinetes fue como el eco de un pasado que nunca la había abandonado del todo. El miedo estaba allí, un nudo helado en la boca del estómago, pero estaba enterrado bajo capas de entrenamiento y una resolución forjada en la pérdida. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor de guerra sordo, pero su rostro se convirtió en una máscara de calma impasible. La decisión que había tomado en la oscuridad de la noche, movida por un impulso de compasión, ahora exigía una acción calculada, un engaño que sellaría su destino junto al de él, sin posibilidad de retorno. Atrás, susurró ella. Su voz era apenas un soplo de aire, pero estaba cargada con una autoridad inquebrantable que cortó a través del pánico de Tasa. Lo guió con un gesto firme hacia un pequeño almacén en la parte trasera de la cabaña. Un espacio oscuro que olía a madera seca, a tierra y a los fantasmas de inviernos pasados. No hagas ni un solo ruido, pase lo que pase. Él la miró una última vez, con una mezcla de terror abyecto y una gratitud tan profunda que le dolía. Asintió, desapareciendo en las sombras como un espíritu. Abby tomó su escopeta. El frío metal era un peso familiar y reconfortante en sus manos. Por un segundo fugaz, la imagen de sí misma, enfrentándose a ellos con el arma en alto, cruzó su mente, pero la desechó de inmediato. La violencia era el último recurso, no el primero. Con una deliberación calculada, apoyó la escopeta junto al marco de la puerta, a la vista de cualquiera que se acercara, pero no en sus manos. Era una declaración silenciosa y compleja. Estoy armada, no soy indefensa, pero no busco pelea. Alisó su vestido sobre su vientre embarazado y salió al porche justo cuando 3 jinetes se detenían frente a su desvencijada cerca. El sol de la mañana era brillante y despiadado, arrancando destellos de los cañones de sus rifles y no ofreciendo consuelo alguno. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo a los pies de los caballos, que resoplaban y pateaban el suelo con impaciencia. Eran hombres rudos, forajidos o cazarrecompensas. Era difícil saberlo. Sus rostros estaban curtidos por el sol y marcados por una crueldad casual. El que parecía ser el líder, un hombre corpulento con una barba enmarañada y una cicatriz que le cruzaba la ceja como un rayo blanco, la miró de arriba abajo. Su mirada se detuvo en su vientre con una sonrisa despectiva que hizo que la piel de Abby se erizara. «Buenos días, señora», dijo. Su voz era como el sonido de una lija sobre madera podrida. «Mi nombre es Jedediah. Buscamos a un indio, un fugitivo de la reserva, un asesino. ¿Ha visto a alguien extraño por aquí?» Abby se mantuvo quieta, con una mano apoyada en la parte baja de su espalda, un gesto que parecía ser de cansancio maternal, pero que en realidad le permitía anclarse, mantener el equilibrio y la compostura. «Solo el viento y los coyotes, señor», respondió, su voz sorprendentemente tranquila y clara en el aire tenso. «He estado sola durante semanas».
Jedediah entrecerró los ojos, su mirada recorriendo cada detalle de la propiedad. La cabaña, el pequeño establo vacío, el humo que se elevaba perezosamente de la chimenea. ¿Está segura?, insistió, inclinándose ligeramente en su silla de montar. Una mujer sola, con esa carga. Este es un lugar peligroso. Un hombre podría pasar por aquí, y usted ni se enteraría. La amenaza velada flotaba entre ellos, pesada y sofocante. «Sé cómo cuidarme», replicó Abby. Su tono no era desafiante, pero había en él un filo de acero. Una firmeza que pareció sorprender al hombre por un instante. Los otros dos hombres intercambiaron miradas incómodas, sus manos nunca lejos de sus armas. La imagen que tenían delante era contradictoria. Una mujer embarazada, aparentemente vulnerable, pero con una calma y una seguridad en sí misma que no encajaban en el cuadro. No había rastro de un segundo caballo, ni señales de lucha. Solo el silencio del desierto. Tras un momento que a Abby le pareció una eternidad, Jedediah se recostó en su silla, aparentemente convencido, aunque sus ojos seguían brillando con sospecha. «Bueno, si ve algo, cualquier cosa, hay una buena recompensa por él, vivo o muerto». Escupió un chorro de tabaco al suelo polvoriento. «Que tenga un buen día, señora». Espoleó a su caballo y, seguido por sus hombres, comenzó a alejarse. Abby no se movió. No suspiró de alivio. Se quedó allí, de pie en el porche, una estatua solitaria, observándolos hasta que el sonido rítmico de sus caballos se desvaneció por completo, hasta que no fueron más que motas de polvo tragadas por la inmensidad del horizonte. Solo entonces permitió que sus hombros se hundieran ligeramente. Cuando el silencio regresó, Taza emergió de su escondite. No caminó, más bien tropezó hacia la luz. Sus movimientos eran los de un hombre mucho mayor. Estaba temblando, no por el frío, sino por una mezcla tóxica de miedo y una vergüenza que lo consumía. No podía mirarla a los ojos. Su mirada estaba fija en las tablas del suelo. «Debería haberme entregado», susurró, su voz tan quebrada que las palabras apenas eran audibles. «Puse su vida en peligro. Y la de su hijo». Abby se giró para enfrentarlo. Y la calma que había mostrado en el porche fue reemplazada por una máscara de pura y fría determinación. Sus ojos, del color del cielo antes de una tormenta, brillaron con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «Esa no es mi manera de hacer las cosas», respondió ella. En esa simple frase, su elección quedó sellada en piedra. Ya no era un acto de piedad impulsiva. Era una alianza forjada en el desafío. Se habían ido, pero la amenaza ahora era tangible. Tenía un rostro y un nombre. Ambos sabían, en el silencio que siguió, que los hombres de Jedediah volverían. La pregunta ya no era si lo harían, sino cuándo. Y si dos almas rotas, escondidas en una cabaña de madera en el corazón de la nada, serían suficientes para hacerles frente. En la quietud profunda de la noche, la cabaña parecía encogerse, convirtiéndose en una pequeña isla de luz y calor en un océano de oscuridad y viento aullante. La visita de los jinetes había dejado un silencio diferente entre ellos. Ya no era el silencio de la desconfianza, sino el de la complicidad, el de dos soldados que han sobrevivido a la primera escaramuza y saben que la guerra aún no ha terminado. Estaban sentados en lados opuestos de la chimenea, observando cómo las llamas danzaban y devoraban la madera de mezquite. El fuego no solo daba calor, iluminaba las cicatrices visibles e invisibles que ambos llevaban, invitando a confesiones que habían estado guardadas en la oscuridad de sus almas por demasiado tiempo. Abby sentía una extraña calma. El peligro exterior la había forzado a confrontar la magnitud de su propia soledad, y por primera vez en años, no se sentía completamente sola en ella. La luz anaranjada del fuego parpadeaba sobre el rostro de Abby, proyectando sombras que acentuaban sus pómulos y la determinación en su mandíbula. Resaltaba una delgada cicatriz blanca en su sien, una línea plateada que generalmente ocultaba bajo su cabello, pero que ahora parecía un mapa de una vida anterior. Taza la había notado antes, pero no se había atrevido a preguntar. Ahora, en la seguridad de la noche, y después de que ella arriesgara su vida por él, se sintió con el derecho de mostrar una curiosidad respetuosa. Su gratitud había comenzado a florecer en un genuino deseo de comprender a la enigmática mujer que lo había salvado. «Esa marca», comenzó él. Su voz era un murmullo bajo y ronco que apenas se elevaba sobre el crepitar del fuego.
¿Fuiste una guerrera? Abby levantó una mano y tocó la cicatriz con la punta de los dedos. El contacto evocó un torrente de recuerdos. Una sonrisa triste, casi imperceptible, curvó sus labios. Fui rastreadora para el ejército, dijo, su voz teñida de una nostalgia dolorosa. Hace mucho tiempo. En otra vida, parece. Hizo una pausa, perdida en sus pensamientos, antes de continuar. Mi esposo, Samuel, era soldado. Un buen hombre. Creía en su país y en su deber. Le contó brevemente sobre él, sobre su risa fácil y la forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Le habló de la emboscada, no con detalles gráficos, sino con el lenguaje del vacío que dejó atrás. Lo perdí a él, a toda su unidad. Vi cosas que ninguna persona debería ver. Después de eso, la soledad se volvió tan espesa como la ceniza. Por eso vine aquí, para escapar de los fantasmas. Tasa escuchó con una inmovilidad absoluta. Su rostro era una máscara impasible, pero sus ojos oscuros absorbían cada palabra, cada matiz de dolor en la voz de ella. No la interrumpió, no ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente escuchó, un acto de presencia que valía más que cualquier consuelo. Cuando ella terminó, un largo y pesado silencio se asentó entre ellos, lleno de las verdades no dichas y el dolor compartido. Finalmente, él habló, y su voz era la de un hombre que conocía íntimamente el paisaje del que ella hablaba. Yo también perdí a mi gente, dijo, las palabras saliendo con una lentitud tortuosa, como si las estuviera arrancando de su alma. Le habló de su esposa, Naya, pájaro cantor en su lengua. Describió su espíritu brillante y cómo había enfermado de una fiebre que el hombre blanco había traído a sus tierras. Una enfermedad para la que sus curanderos no tenían respuesta. Habló de la impotencia que sintió mientras la veía desvanecerse, y de la ira y el miedo de su clan. Dijeron que había traído una maldición sobre nosotros, que no pude protegerla, continuó. Su voz se quebró por primera vez. Me culparon, me expulsaron, me convertí en un fantasma, cazado por tu gente y rechazado por la mía. En ese preciso instante, sus miradas se encontraron a través de las llamas danzantes, y en ese cruce de miradas, la barrera final entre ellos se disolvió en humo. Ya no eran una mujer blanca y un hombre apache, eran dos sobrevivientes, dos almas náufragas que habían encontrado un refugio mutuo en el lenguaje universal del dolor y la pérdida. Un entendimiento profundo, más allá de las palabras, fluyó entre ellos. Mientras la quietud se asentaba de nuevo en la habitación, Abby sintió una patada fuerte y repentina en su vientre, un movimiento enérgico y lleno de vida. El sobresalto fue visible en su rostro. Tasa siguió su mirada hacia su estómago abultado. El movimiento del bebé fue un recordatorio poderoso y urgente, un ancla en el presente. Ya no luchaban solo para sobrevivir a sus pasados. Ahora tenían un futuro tangible por el cual luchar, una nueva vida que dependía enteramente de su frágil alianza. La confianza no se declara con palabras. Se construye con actos silenciosos bajo el sol implacable del desierto, donde un gesto de ayuda puede pesar más que cualquier promesa. La confesión compartida en la intimidad de la noche anterior había purificado el aire de la cabaña. Al amanecer, la atmósfera ya no estaba cargada de sospecha, sino de un respeto mutuo y una frágil camaradería. Se movían por el pequeño espacio con una nueva conciencia del otro, una danza silenciosa de dos personas que empezaban a aprender el ritmo del otro. Sin embargo, el eco fantasma de los cascos de los caballos era un recordatorio constante en sus mentes de que su paz, recién descubierta, era tan quebradiza como la tierra seca bajo sus pies. Esa mañana, Abby decidió que la cerca parcialmente derruida en el lado oeste de la propiedad ya no podía ser ignorada. No era tanto una barrera física como un símbolo de su santuario. Una línea trazada en la arena contra el mundo. Con una determinación terca, salió al exterior, donde un viento persistente levantaba remolinos de polvo. La tarea se reveló inmediatamente más ardua de lo que había previsto. Al intentar levantar un pesado poste de madera para colocarlo en su agujero, un dolor agudo y punzante le recorrió la espalda baja, robándole el aliento y obligándola a soltar el madero con un jadeo de frustración. Apoyó una mano en su vientre, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad. La mente de la rastreadora aún era aguda, pero su cuerpo le recordaba a cada instante sus nuevas y abrumadoras limitaciones. Desde la puerta de la cabaña, Tasa la había estado observando en silencio.
Ya no era un invitado pasivo ni un herido indefenso. Se sentía obligado a devolver la inconmensurable deuda que tenía con ella, a protegerla no solo de los peligros externos, sino también de sí misma. Salió sin decir una palabra, sus movimientos aún rígidos por sus heridas, pero llenos de una nueva determinación. Se acercó, tomó suavemente el poste de sus manos y, con un gruñido de esfuerzo, lo encajó firmemente en el hoyo. Luego, se puso a trabajar a su lado. Él cavaba, levantaba las cargas pesadas y sostenía los postes mientras ella los aseguraba con alambre. Trabajaron juntos durante horas bajo el sol. Apenas hablaban, pero no era necesario. Se comunicaban en un lenguaje de acciones, moviéndose en una especie de ritmo sincronizado y eficiente. Él le pasaba el martillo antes de que ella lo pidiera. Ella le ofrecía agua antes de que él mostrara sed. Era una colaboración nacida de la necesidad y cimentada en el respeto mutuo que había crecido entre ellos. Mientras trabajaban, Abby se dio cuenta de que el silencio ya no se sentía vacío. Estaba lleno de la presencia reconfortante de otra persona, del sonido rítmico del trabajo compartido, de la sensación de no estar completamente sola contra el desierto. De repente, ambos se congelaron. El sonido llegó a ellos a través del viento, débil al principio, pero creciendo en claridad. El galope de un único caballo, acercándose. La reacción de Abby fue instantánea y feroz. Su instinto protector eclipsó todo lo demás. Adentro, ahora, ordenó en un susurro urgente, empujando a Taza hacia la puerta de la cabaña sin dudarlo un segundo. Él obedeció, desapareciendo en el interior mientras ella agarraba la escopeta que había dejado apoyada en la pared. Se paró en el porche, una figura desafiante y solitaria, con el arma en una posición baja pero lista, su cuerpo protegiendo la entrada a su hogar. El jinete apareció en la loma, una silueta oscura contra el cielo azul brillante. Su corazón martilleaba contra sus costillas, pero su rostro era una máscara de fría resolución. El jinete resultó ser solo un viajero, un vaquero perdido que parecía tan sorprendido de verla a ella como ella a él. Hizo un gesto de saludo con la cabeza, corrigió el rumbo de su caballo y continuó su camino, desapareciendo tan rápido como había llegado. El peligro inmediato había pasado, pero la adrenalina dejó un regusto amargo. Taza salió de la cabaña, su mirada fija en Abby. No dijo nada, pero ella vio la comprensión en sus ojos. Su reacción, la rapidez con la que lo había protegido sin pensarlo, fue una prueba de lealtad más poderosa que cualquier juramento. Sin embargo, el incidente los dejó a ambos inquietos. El viajero perdido ahora sabía de la existencia de una mujer embarazada que vivía sola en una cabaña aislada. En el próximo pueblo, en la próxima cantina, podría mencionarlo como una anécdota casual, y sin saberlo, acababan de revelar su precaria ubicación al mundo exterior, a oídos que no deberían haberlos escuchado nunca. La cerca reparada de repente parecía terriblemente frágil. A la luz parpadeante de una vela, el espacio dentro de la cabaña parecía haberse encogido, volviéndose más íntimo, más denso, un santuario frágil contra la furia del mundo. Afuera, el viento del desierto había alcanzado su máxima intensidad. Ya no era un simple aullido, era un rugido salvaje, un lamento desolado que golpeaba las paredes de madera como un ariete invisible, buscando cualquier grieta para infiltrarse y robar el poco calor que habían logrado acumular. Este violento caos exterior creaba un contraste casi doloroso con la precaria calma que se había instalado en el interior. La confianza que habían construido esa tarde, reparando la cerca con manos y esfuerzos compartidos, había sentado las bases para un nuevo nivel de cercanía, una intimidad emocional que ninguno de los dos había anticipado ni buscado. Ahora, sentados no tan lejos el uno del otro, una pregunta silenciosa flotaba en el aire denso y cálido entre ellos. Una pregunta que ninguno se atrevía a formular. ¿Eran simplemente dos supervivientes compartiendo un techo por pura necesidad? ¿O algo más profundo, más complejo, estaba comenzando a nacer en el árido corazón del desierto? En el video anterior, les conté la historia de la mujer embarazada que rescató a un hombre apache que tenía la cabeza cubierta. En este video, veremos cómo la mujer salva al hombre apache herido y qué rumbo tomará su vida después. Abby observaba a Taza a la luz danzante del fuego. Su mirada ya no era la de una carcelera vigilante ni la de una salvadora compasiva. Era la mirada de una igual,
Ya no veía en él al extraño herido que había arrastrado desde su porche, ni siquiera al hombre agradecido al que protegía. Veía a un compañero, veía la forma en que sus manos fuertes que sin duda habían sostenido armas, ahora trabajaban con una concentración delicada y una habilidad sorprendente, mientras reparaba una de las botas gastadas de ella con un trozo de cuero que había encontrado. Cada puntada era precisa, cada movimiento deliberado y lleno de un propósito silencioso. Era el mismo cuidado que había puesto en apilar la leña, la misma eficiencia con la que había reparado la cerca. Era un lenguaje sin palabras que hablaba de respeto y de servicio. Una repentina y enérgica patada desde su interior la sacó de su ensimismamiento y la hizo sonreír suavemente. El niño que crecía dentro de ella, ajeno a los peligros del mundo, parecía ser un testigo silencioso y activo de la historia que se tejía a su alrededor. Taza levantó la vista de su trabajo, como si sintiera el peso de la mirada de ella. Sus manos se detuvieron. En las últimas horas, un cambio sutil pero profundo había tenido lugar dentro de él. Su gratitud inicial, casi servil, se había transformado en un afecto profundo y una preocupación palpable por ella y su hijo nonato. Ya no se sentía solo como un deudor que pagaba su estancia con pequeñas tareas. Comenzaba a sentirse como un guardián. ¿No tienes miedo de tenerme aquí?, preguntó él. Su voz era un murmullo bajo que se mezclaba con el crepitar del fuego. La pregunta era genuina, cargada de la culpa que aún arrastraba. Después de lo de hoy, el viajero. Pude haber traído más peligro sobre ti. Abby se tomó un momento antes de responder, su mirada perdida en las llamas hipnóticas. Ya lo he perdido todo una vez, Taza, dijo finalmente, su voz teñida de una sinceridad tranquila y despojada de toda autocompasión. Mi esposo, mi hogar, la vida que conocía. Cuando has visto el fondo del abismo, dejas de tenerle miedo a las sombras. No me queda mucho que temer. Hizo una pausa, y luego, con una vulnerabilidad que lo sorprendió y lo desarmó, añadió suavemente: tenerte aquí hace que el silencio sea menos pesado. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, tan tangible como el calor del fuego. Era una admisión de soledad, pero también una ofrenda de confianza, una invitación a su mundo interior. Y en ese momento, en esa pequeña cabaña en medio de la nada, ¿quién no ha sentido alguna vez el peso aplastante de un silencio así? Taza sintió el peso de esas palabras en su propio corazón, un corazón que también conocía la agonía de la soledad absoluta. Dejó la bota a un lado. Las palabras de ella resonaron en su interior, calmando los últimos vestigios de su propio miedo y reemplazándolos por un abrumador deseo de ofrecerle consuelo, de anclarla como ella lo había anclado a él. Se levantó y se acercó a ella lentamente, con una vacilación respetuosa. Se detuvo frente a ella, y por un instante, el único sonido fue el rugido del viento. Luego, con un cuidado infinito, como si temiera romper el frágil momento, extendió su mano. No intentó tocar su rostro ni sus hombros. En su lugar, su mano descendió y se posó suavemente sobre la de ella, que descansaba protectoramente sobre la curva de su vientre. En ese momento, el toque trascendió todas las barreras. No fue el toque de un hombre a una mujer, ni de un apache a una mujer blanca. Fue el contacto de dos almas solitarias y heridas encontrándose en la oscuridad. El calor de su mano se filtró a través de la de ella, una corriente de fuerza silenciosa, de entendimiento y de promesa. Abby levantó la vista hacia él, sus ojos brillando a la luz del fuego, y en los ojos oscuros de él ya no vio miedo ni gratitud, sino el reflejo de sus propios sentimientos, el reconocimiento de un vínculo profundo, innegable y poderoso, que había echado raíces en la tierra más improbable, una promesa silenciosa de que se enfrentarían a lo que viniera, juntos. Justo en el apogeo de ese momento íntimo, el aullido del viento afuera cambió. Dejó de ser un rugido constante para convertirse en un silbido agudo, intermitente. Luego, fue interrumpido bruscamente por el ladrido frenético y distante de un coyote, un sonido antinatural, un ladrido de alarma, no de caza. En el desierto, ese sonido a menudo significaba una sola cosa: la presencia de hombres donde no debería haberlos. Sus cabezas se giraron instintivamente hacia la puerta, sus cuerpos se tensaron al unísono. La conexión pacífica se hizo añicos, reemplazada por el regreso repentino de una tensión helada. La burbuja de paz había estallado.
Era solo el viento jugando con sus nervios a flor de piel, o la noche finalmente había traído de vuelta a sus cazadores. La noche se dio el paso a una mañana tensa. El ladrido del coyote había sido, al final, una falsa alarma, un simple juego del viento y los nervios a flor de piel. Pero aunque la amenaza de los hombres de Jedediah no se había materializado, un enemigo más antiguo y persistente se hizo presente dentro de la cabaña. El hambre, con las provisiones menguando peligrosamente y una nueva vida creciendo en su interior. La supervivencia de Abby ya no era una cuestión de esconderse, sino de cazar. El desierto, que había sido su prisión y su refugio, ahora debía convertirse también en su despensa. Se lista, el pieza. Abby revisó por tercera vez el casi vacío saco de harina y el fondo del tarro de frijoles. No era suficiente. Una determinación sombría y terca se apoderó de ella. Se negaba a ser una víctima pasiva de las circunstancias. Cogió su rifle, el pesado y familiar acero un consuelo en sus manos, y comprobó las municiones. Estaba a punto de salir cuando la voz de Taza, tranquila pero firme, la detuvo. «Espera». Él se había levantado y estaba de pie junto a la puerta, bloqueando su camino. No era una sugerencia. «Voy contigo», dijo. No era una pregunta, sino una declaración de hechos. El viejo instinto de Abby, el de la mujer que había aprendido a no depender de nadie, se reveló. «Puedo hacerlo sola», replicó ella, con más brusquedad de la que pretendía. «Tu cuerpo está cansado», respondió él con calma, su mirada descendiendo por un instante a su vientre. «Tus ojos están alerta, pero tus pasos son pesados. El desierto no perdona un solo error. Vamos juntos». Ella lo miró, viendo la seriedad inquebrantable en su rostro. Vio que no era un intento de controlarla, sino una oferta de verdadera asociación. La parte de ella que había sido rastreadora del ejército reconoció la lógica en sus palabras. Cazar en su estado era un riesgo calculado. Hacerlo sola era una necedad. Con un lento asentimiento, cedió. Salieron al aire fresco y quieto del amanecer. La luz pálida pintaba el cielo de tonos rosados y anaranjados, y el mundo parecía nuevo y limpio. Pero en cuanto pisaron la tierra árida, más allá de la seguridad de la cabaña, Abby se dio cuenta de que el desierto ya no era su dominio. Era el de Taza. Se movía con un sigilo y una gracia que el cuerpo de Abby ya no poseía. Leía las huellas en la arena, señales que ella, en su mejor momento, habría notado, pero que ahora se le escapaban. Le señaló el rastro apenas perceptible de un ciervo, la forma en que una rama de Artemisa estaba rota, la dirección del viento. Él la guiaba, eligiendo el camino más seguro a través de las colinas rocosas y los áridos cañones, siempre consciente de su equilibrio, siempre asegurándose de que el terreno fuera estable para ella. Abby lo siguió, y en ese acto de seguir, sintió cómo la dinámica entre ellos cambiaba fundamentalmente. Ya no era la protectora y el protegido. Eran un equipo, y en este entorno, él era el líder. Finalmente, después de casi 2 horas de rastreo silencioso, él se detuvo en seco, levantando una mano. Abby se agachó a su lado. Allí, en un pequeño claro más abajo, pastaba un ciervo solitario. Era un animal joven y fuerte, una bendición del desierto. Instintivamente, Abby levantó el rifle, acomodándolo en su hombro. Pero entonces se detuvo. Miró a Taza. Sus ojos se encontraron, y en un acto de confianza tan absoluto que la dejó sin aliento, ella le ofreció el arma. Le estaba entregando su principal medio de defensa, el símbolo de su independencia, al hombre que apenas unos días antes era un extraño moribundo. Taza aceptó el rifle sin dudarlo. Sus manos lo tomaron con una familiaridad que hablaba de innumerables cacerías. Lo levantó, apuntó, y por un instante, el mundo pareció contener la respiración. El disparo resonó en el aire silencioso, un único y limpio estallido. El ciervo se desplomó. La muerte fue instantánea y misericordiosa. Mientras desollaban y preparaban la carne, trabajaban juntos con una eficiencia sincronizada que hablaba de su nueva e incuestionable asociación. Él manejaba el cuchillo con la habilidad de un experto, y ella preparaba las pieles y envolvía la carne. Y en medio de esa tarea primordial, Abby lo miró. Ya no veía al hombre herido, ni a la víctima, ni al fugitivo. Vio al guerrero, vio al cazador, vio al hombre fuerte y capaz que su propio pueblo había desterrado, y se dio cuenta, con una claridad que la golpeó como un rayo,
de que él era tan capaz de protegerla como ella a él. Su compasión se había transformado en un profundo y sólido respeto. Cansados pero satisfechos, emprendieron el regreso a la cabaña con su recompensa. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Era un momento de paz, de una falsa y hermosa sensación de seguridad. Desde la cima de una colina, mientras contemplaban el camino a casa, vieron algo en el horizonte distante. Una columna de polvo, delgada al principio, pero creciendo en tamaño y densidad, se levantaba contra el cielo anaranjado. No era el viento, no era un viajero solitario, eran múltiples jinetes, moviéndose a gran velocidad, y se dirigían directamente hacia su hogar. No hay más escondites, no hay más mentiras. El hogar que habían comenzado a construir con actos silenciosos de confianza y cicatrices compartidas, estaba a punto de convertirse en el campo de batalla final. La mujer que el mundo veía como una víctima, una viuda embarazada y solitaria, estaba a punto de recordarles a sus cazadores quién era en realidad. El descenso desde la colina fue una carrera desesperada contra el tiempo y el sol poniente. El peso de la carne del ciervo, que momentos antes había sido una promesa de supervivencia, ahora era una carga que los ralentizaba. Cada segundo contaba. Vieron cómo la nube de polvo se convertía en las figuras distinguibles de 6 jinetes que llegaban a la cerca y comenzaban a rodear la cabaña, atrapándolos en su propio santuario. Llegaron a la puerta trasera sin aliento, sus corazones martilleando un ritmo frenético. Dejaron caer la carne al suelo y entraron en la penumbra de la cabaña. El aire estaba quieto y cargado de una tensión tan espesa que casi se podía saborear. Afuera, el sol de la tarde se hundía en el horizonte, proyectando sombras largas y siniestras que se arrastraban por el suelo, como dedos acusadores. Abby se movió con una calma helada que contrastaba violentamente con el caos que se avecinaba. El miedo, ese viejo compañero que la había acechado durante meses, había sido reemplazado por una resolución de acero, fría y afilada. Su vientre prominente era una contradicción visual, un símbolo de vida y vulnerabilidad en un cuerpo que ahora se preparaba para la muerte. Su único objetivo era simple y absoluto: terminar esto, de una vez por todas. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Quédate dentro, le dijo a Tasa. Su voz era baja, pero resonaba con una autoridad que no admitía discusión. Bloquea la puerta trasera y no salgas por nada del mundo. Tasa la miró. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo por ella y una furia protectora. Desenvainó el cuchillo de caza que llevaban. No, luchamos juntos, respondió él. Su voz era un gruñido. Morimos juntos. Nadie va a morir hoy, replicó Abby. Y por primera vez, Tasa vio la sombra de la rastreadora, de la guerrera, en sus ojos. Tu lugar está aquí, protegiendo esta casa por si entran. Mi lugar está ahí fuera. Confía en mí. Él vaciló. Luego asintió lentamente, reconociendo la verdad en su estrategia. Ella era la tiradora. Él era la última línea de defensa. Abby tomó el rifle, el que Tasa había usado para cazar. Se sentía equilibrado en sus manos, una extensión de su voluntad. Salió al porche delantero, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella. Se paró allí, sola, mientras los 6 jinetes completaban su círculo, sus caballos pisoteando nerviosamente la tierra seca. Jedediah avanzó unos pasos. Su rostro era una máscara de triunfo cruel. Una sonrisa torcida reveló sus dientes manchados de tabaco. Se acabaron los juegos, mujer, gritó. Su voz goteaba arrogancia. Sabemos que está ahí. Vimos el humo de tu fuego durante días. Vimos al viajero perdido. Entrégalo ahora mismo, y quizás vivas para ver nacer a tu bastardo. Abby no respondió de inmediato. Levantó el rifle lentamente, con una fluidez que desmentía su estado, y lo acomodó en su hombro. El cañón apuntó firmemente al pecho de Jedediah. Él está bajo mi protección, dijo ella. Su voz era sorprendentemente clara y fuerte, sin un solo temblor. Viajó a través del aire quieto, llegando a cada uno de los hombres. Esta es mi tierra. Les di la oportunidad de irse en paz. Váyanse ahora, o aténganse a las consecuencias. Jedediah soltó una carcajada ronca, incrédula. Escúchenla. La yegua preñada nos va a dar órdenes. Se giró hacia uno de sus hombres, un individuo flaco con ojos de rata. Ya me cansé. Ve y agárrala. Tráela aquí.
El hombre sonrió con malicia, disfrutando la tarea. Espoleó a su caballo, que saltó hacia adelante, cruzando la línea simbólica de la cerca que Abby y Taza habían reparado juntos. El sonido de los cascos golpeando la tierra fue el único ruido en el mundo. Un único y ensordecedor disparo de rifle rasgó el aire. El jinete fue arrojado hacia atrás de su montura, como si hubiera sido golpeado por un puño invisible, un agujero oscuro y perfecto apareciendo en el centro de su pecho. Cayó al suelo en un montón inerte antes de que un grito pudiera escapar de sus labios. El caballo, asustado, relinchó y galopó sin rumbo. El resto del grupo se detuvo en seco, congelados en una incredulidad atónita. Jedediah miró el cuerpo de su hombre en el polvo, luego a Abby. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Ella no había movido un músculo. Seguía allí, de pie, con el rifle humeante firmemente apoyado en su hombro, su mirada fría y fija en él. El miedo, un miedo genuino y reptil, comenzó a reemplazar la arrogancia en los ojos de los hombres. No se enfrentaban a una mujer indefensa, a la que podían aterrorizar. Se enfrentaban a una experta, a una depredadora tan peligrosa como el desierto mismo. Jedediah, con el rostro pálido por una mezcla de ira y conmoción, apretó las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La balanza de poder había cambiado de forma tan abrupta y violenta que era casi palpable. El aire vibraba con la pregunta no formulada, suspendida en el polvo dorado del atardecer. ¿Se atrevería a ordenar un ataque total, sabiendo ahora el precio, arriesgándose a más bajas a manos de esa inesperada parca? ¿O era la humillación de la retirada, de ser derrotado por una mujer embarazada, su única y amarga opción? Después del eco agudo de la pólvora, llegó un silencio profundo. Uno que no hablaba de soledad ni de vacío, sino de una paz ganada a pulso con sangre, sudor y una determinación inquebrantable. Jedediah y sus hombres restantes se habían retirado en un desorden humillante. Sus amenazas y maldiciones se desvanecieron en el crepúsculo como el humo de un fuego extinguido. La imagen de la mujer embarazada, inmóvil y letal en el porche, quedaría grabada en sus mentes como un espectro, una garantía más segura que cualquier cerradura de que no volverían pronto. En la quietud que siguió, solo rota por el zumbido de los insectos nocturnos, Abby y Taza no celebraron. La victoria no sabía a gloria, sino a un agotamiento inmenso y a un alivio tan profundo que pesaba en sus cuerpos. Simplemente se quedaron allí, en el porche, dos figuras inmóviles, mientras la noche teñía el desierto de añil y plata. La violencia del día anterior había cimentado su hogar de una manera que la madera y los clavos nunca podrían. La cerca que habían reparado juntos, y que había sido cruzada por el enemigo, ahora definía el perímetro sagrado de su nueva vida. Pasaron la noche en vela, pero no fue una vigilia nacida del miedo, sino del deber de dos guardianes. Se turnaron para observar mientras el otro descansaba en breves e inquietos intervalos. Antes de que la luna alcanzara su cenit, llevaron a cabo la sombría tarea que quedaba. Juntos, en un silencio reverente, llevaron el cuerpo del hombre caído lejos de la cabaña. Le dieron un entierro anónimo y práctico bajo un montón de rocas. Un túmulo en el desierto que sería el único marcador de su violento final. No fue un acto de honor, sino una necesidad. Un ritual sombrío para purificar su tierra, para enterrar la violencia del mundo exterior y evitar que su fantasma contaminara el santuario que habían defendido tan ferozmente. Al amanecer, un aire limpio barrió el paisaje, llevándose el miedo y la pólvora. La calma descendió sobre la cabaña mientras el sol pintaba las montañas de oro y rosa. Abby y Taza salieron al porche y se sentaron juntos, hombro con hombro, en silencio. El cansancio pesaba, pero ella sentía una paz nueva, una quietud que no conocía desde la muerte de Samuel. La ansiedad que la había acompañado por años se disolvió con el último disparo. A su lado, Taza ya no era un fugitivo. Sentado erguido, con mirada serena, era un guardián. Había encontrado su lugar. Fue él quien finalmente rompió el silencio pacífico. Su voz era baja y seria, cargada con el peso de la conclusión a la que había llegado durante las largas horas de la noche. Ellos podrían volver, dijo, sin mirarla, sus ojos fijos en el horizonte distante. O podrían enviar a otros hombres. El viajero habló. Ahora saben que estás aquí. Hizo una pausa, reuniendo el coraje para decir lo que creía que era lo correcto, el acto final de protección que le debía. Debería irme, ahora que estás a salvo.
Mi presencia solo te traerá más peligro. Te he marcado, y eso no es justo para ti ni para el niño. Abby escuchó sus palabras, cada una de ellas un eco de la lógica del mundo que habían dejado atrás. Pero no sintió pánico ni tristeza. Entendió que su oferta no era una amenaza de abandono, sino la ofrenda final de su devoción, su propia ausencia. Ella siguió mirando el amanecer por un momento más. «Te fuiste una vez de tu hogar porque te expulsaron», dijo ella suavemente, su voz tranquila pero firme. «Y ese camino te trajo aquí. Yo me fui una vez del mío porque estaba huyendo de los fantasmas, y ese camino me trajo aquí». Se giró para mirarlo, y por primera vez, desde que lo conocía, una sonrisa genuina, luminosa y sin rastro de tristeza, iluminó su rostro. «No, Tasa, ya no hay a dónde ir. Hemos estado huyendo toda nuestra vida. Aquí es donde el camino termina». Extendió su mano y la colocó sobre la de él. Su piel era cálida contra la de ella. «Este es nuestro hogar ahora». La frase, «nuestro hogar», quedó suspendida en el aire fresco de la mañana. No fue una pregunta ni una súplica. Fue una declaración, un cimiento plantado firmemente en la tierra manchada de sangre y lágrimas. Tasa la miró, y en sus ojos oscuros, ella no vio sorpresa, sino un profundo alivio, la aceptación de la verdad que él también sentía, pero no se atrevía a nombrar. Apretó la mano de ella, sus dedos se entrelazaron con los de ella, un ancla de fuerza y promesa. En ese simple gesto, aceptó la vida que ella le ofrecía, la familia que estaban eligiendo ser. Se quedaron así, juntos en el porche, mientras el sol se elevaba por completo, bañando el desierto en una luz cálida y esperanzadora. El viento soplaba suavemente, pero ya no sonaba solitario. Susurraba a través de la artemisa, como una promesa de vida. Dentro de la cabaña, una cuna tallada a mano por un soldado hacía mucho tiempo, esperaba en silencio. Afuera, 2 guardianes la protegían. Sabían que no era el final de sus dificultades, porque el desierto nunca dejaba de ser un desafío. Pero era, sin lugar a dudas, el final de su supervivencia solitaria y el verdadero comienzo de su familia. La historia de Abigail y Tasa nos recuerda que los hogares más fuertes no siempre se construyen con madera y clavos, sino con hilos de coraje y compasión. En el corazón del desierto más solitario, una puerta que se abre a un extraño puede convertirse en el umbral de una nueva vida. Su viaje nos enseña que la verdadera familia no es la que heredamos por sangre, sino la que elegimos proteger con el alma, demostrando que en un mundo lleno de prejuicios, un acto de bondad puede ser la rebelión más grande de todas. La fortaleza de Abby no residía en el rifle que sostenía, sino en su decisión de ver a un ser humano, donde otros solo veían a un enemigo. Al final, su historia es un testimonio de una verdad sencilla y profunda. Así como un solo fuego puede mantener a raya la oscuridad de una noche infinita en el desierto, un solo acto de valentía y empatía puede iluminar el camino a través de la soledad más profunda. Te invito a tomar un momento para reflexionar sobre esta narración. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera compartir su calidez con aquellos que la necesiten. Y para que la emoción no se detenga, a continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de Apache Stories.